días, feliz sábado, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga ricamente en este día en que Él ha escogido para que tú y yo tengamos un momento especial con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que inquieta mi corazón. No solo a mí. Estoy con un grupo de pastores retirados estudiando qué o cómo debemos vivir hoy para prepararnos o para estar listos para que el ángel del Señor pueda hacer su obra en nosotros, para que cuando el Señor nos pida podamos testificar con el poder que lo vamos a tener que hacer. Y no voy a hablar de profecía esta mañana. Esta mañana quiero hablar como Pedro, como los evangelistas hablaron, como los profetas hablaron, y quiero decirle al pueblo de Dios y a mis hermanos de que es tiempo. Es tiempo. ¿De qué es tiempo? Bueno, el Señor dijo, es tiempo de sembrar, es tiempo de preparar la tierra, es tiempo de reír, es tiempo de llorar, es tiempo de estar alegres, es tiempo de estar tristes, es tiempo. O sea que el Señor nos dice que hay un tiempo para cada cosa, pero Él nos prepara para un tiempo en que Él va a terminar su obra con nosotros. Y se usa la expresión humana con nosotros o sin nosotros. No, Él no va a terminar su obra sin nosotros. La va a hacer con nosotros. Puede ser que algunos rechacen, pero otros van a estar. O sea, son sus criaturas con Él las que van a terminar esta obra. ¿Quiere formar parte de ese club? ¿Quiere estar con ese pueblo? ¿Quiere formar parte de ellos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de reír? ¿Tiempo de llorar? No. Ahora no es tiempo de reír ni tiempo de llorar. Es tiempo de juicio. Y hermano, si hay algo que me hace temblar en la tierra, es un juicio. ¿Te sentaste frente a un juez alguna vez? ¿Te habló alguna vez un juez? ¿O no tienes esa experiencia? Yo estuve 3 veces ante un juez. Y las 3 veces me dijo pocas palabras. Pero claro, esto es así. Y se acabó. No es como usted quiere justificarse. Es como la ley dice. ¿Y qué es la ley? Es la palabra. Lo que está escrito. ¿Entiendes lo que Dios te pide? ¿Sabes lo que está bien y está mal? ¿Sabes diferenciar lo bueno de lo malo? Claro que lo sabes. ¿O me vas a decir que no conoces la ley? ¿O me vas a decir que te pasa como le pasaba a los discípulos?
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza, ¿cómo sigue el versículo? ¿Por quién? ¿Y quiénes somos nosotros? La casa del Señor. ¿Saben? Muchos no están entendiendo este punto del juicio. Que el juicio comienza por nosotros, los que estamos aquí adentro. Hermanos, si el juicio comienza por nosotros, ¿qué? Estamos aquí porque estamos diciendo, Señor, vamos a tu casa para pedirte perdón, vamos a tu casa para adorarte y alabarte, vamos a tu casa porque queremos que la luz de tu Espíritu nos guíe por el camino correcto. Queremos hacer el bien, queremos que se salven nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Queremos que tu iglesia sea fiel. Y aún así fallamos. ¿Qué será para aquellos que no creen? El mismo versículo lo dice, ¿verdad? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Dios para ustedes? Les voy a decir lo que es para mí. Un resumen. El Evangelio de Dios en mí es el desarrollo de su santa ley en mi carácter, en mi vida, en mis acciones, en mis decisiones y en todos mis actos. Elena de Juan dice que el Evangelio es el desarrollo de la ley de Dios. Es la flor y el fruto de la ley. ¿Y la ley qué es? La raíz. La ley es Cristo. ¿Cuál es la ley? Cristo. Entonces, cuando te presentes ante el juicio, el Padre no va a dirigir el juicio, va a ser Cristo. Y la pregunta es, ¿qué te dije? ¿Qué te enseñé? Y le vas a decir, bueno, que yo podía hacer lo que me parecía que estaba bien. O será tiempo de aceptar que lo que Él dijo es lo que me va a juzgar. Y lo que yo hice con lo que Él me dijo. Hermanos, el Salmo 119, que es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia y el salmo más largo de todos los salmos, ¿de qué habla? ¿De qué habla el Salmo 119? ¿Se pusieron a ustedes a investigar? Habla de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, y lo que dice allí, usted lea ese salmo y usted va a encontrar todo el Evangelio completo allí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y cuál es tu palabra? Tu santa ley es tu palabra. Pero también en el Salmo 119 dice algo relacionado al tema de esta mañana. El versículo 126 dice, es tiempo. ¿De qué? Es tiempo. ¿De qué? De actuar. ¿Por qué? Que han invalidado. Han invalidado tu ley. Han invalidado tu ley. ¿Sabe qué significa eso? Han dejado a Cristo fuera de la vida de ellos. No han dado flores y frutos con perfume agradable. Han invalidado tu ley.
Y el Señor quiere que este pueblo guarde sus mandamientos. Isaías, el profeta Isaías, también habla acerca del tiempo del fin. Y cuando llegue ese tiempo, en el capítulo 24, él da 3 razones por las cuales va a llegar el juicio. Ese tiempo de juicio. La tierra se contaminó, 24:5 de Isaías, bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Con quién hizo pacto Dios? Pacto hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pacto de sangre para salvar a cualquier criatura que cayera en pecado. ¿Es así o no es así? Antes de la fundación del mundo, antes que nada existiese, ya había un pacto de amor y salvación a la criatura. Pero la criatura falseó el derecho, quebrantó el pacto, se olvidó de la ley de Dios. Tiempo es tiempo. ¿De qué? De actuar. Pero ahora es tiempo de juicio. Y en Apocalipsis capítulo 11, en los versículos 1 y 2, nos dice estas palabras. Yo quiero leerlas para que usted vea que está hablando de lo mismo, de lo que nos dice Pedro. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Dónde comienza el juicio? Decía Pedro, con nosotros, con nosotros. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis? La caña de medir es el juicio, en el juicio se te mide. La caña de medir simboliza juicio. ¿Y por dónde dice que comience? Por nosotros, por los que están dentro del templo, nosotros los que estamos aquí dentro hoy. Y adoramos hoy. Y si comienza por nosotros, ¿qué será de los demás? ¡Wow! ¿Estamos preparados? Nos damos cuenta de que es tiempo del último gran juicio de oportunidad para el hombre. Mis hermanos, no comprendemos en esta vida el misterio del amor de Dios. Al dar Dios a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Comprenden ustedes ese acto de Dios? Hermanos, estaba ayer conversando con el pastor Alonso, con el radio, acerca de esto. Es tiempo de que meditemos. El Hijo de Dios venció al pecado, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que venció al pecado en este mundo y venció al postrer enemigo. O sea, venció algo más que el pecado. Al postrer enemigo. ¿Y cuál es el postrer enemigo? La muerte. Les hago una pregunta. Jesús tenía que morir. Tenía que morir. ¿Quién moría según la ley? El pecador. ¿Y Jesús tenía que morir? No. ¿Podía morir? No. ¿Debía morir? No. Sin embargo, Él murió una muerte, hermanos, que yo no la entiendo. Porque murió una muerte donde no puede haber muerte.
porque Él es justo. No podía morir. ¿Y por qué murió? Por mi culpa. Oiga, usted se pone ante Él y le dice: Señor, moriste por mi culpa. ¿Se da cuenta usted de la profundidad del amor de Dios? Él murió por mi culpa, por la mía. No sé si por la tuya, pero por las dudas también te cubrió. Pero por la mía sí. Porque mis fallas, mis pecados hicieron que Él diera su vida para liberarme. Porque yo no tengo nada, pero por su sangre tengo todo. Entonces, mis hermanos, esa muerte de Jesús se la quería explicar a sus discípulos, se la quería explicar a su gente. Dice: la obra de nuestro Redentor es y será siempre un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. Y es el tema que estudiaremos por toda la eternidad. La verdad como se habla en Cristo. Escuchen bien esta frase, que es de Elena de White. La verdad como se habla en Cristo puede ser experimentada, pero nunca explicada. ¿Por qué? Por su altura, anchura, profundidad, que sobrepasa nuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo yo hago que tú entiendas esta frase? La verdad, como se habla en Cristo, puede ser experimentada, pero nunca explicada. ¿Experimentaste el amor y la verdad de Cristo en tu vida? ¿Hizo Cristo algo por ti que te sacudió? Y que tú lo puedes contar, pero lo que cuentas no explica. No, yo no puedo explicar lo que Dios ha hecho por mí. Dios ha hecho de lo imposible posible. Por una situación de agravio, por una situación dura, de tristeza, de injusticia. Para mí, el Señor hizo posible que por esa situación yo pudiera ser quien soy. Nunca lo vi en el momento, pero lo experimenté y lo vivo, y ahora le alabo al Señor por ese momento de agravio o desagradable. ¿Te ha pasado algo así? Por eso el Señor quiere que tú lo experimentes, para que de esa manera puedas entender cuán grande es su amor. Dice: sin embargo, no es posible ver, esta es otra cita difícil de Elena White, dice: no es posible ver todo lo que podemos soportar por la compasión de Dios por nosotros. Todo lo que podemos soportar por la compasión de Dios por nosotros. Soportar lo bueno que es Dios. ¡Wow! Porque es tan bueno que no lo podemos entender. Entendemos la compasión de Dios en la misma proporción en que apreciamos su sacrificio por nosotros. Y ahora, hermanos, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. Recuérdense ahora a Pedro cuando estaba en la barca y el Señor lo ve caminando en el agua. ¿Qué le dice Pedro? Señor, permíteme que vaya caminando hacia ti. ¿Le dice eso o no? Es tiempo de que camines por el agua, le dijo el Señor. Ven, le dijo.
Pedro salió de la barca y empezó a caminar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Saben por qué? Porque dejó de mirar a Jesús y miró el agua. Miren lo que dice Elena White aquí. Entendemos la compasión de Jesús en la misma proporción en que apreciamos su sacrificio por nosotros. Si mantenemos al Señor constantemente con nosotros, y miren ahora lo que va a pasar en tu vida. Si mantenemos al Señor como constantemente en nosotros, entonces es tiempo de qué? De que nuestras oraciones tomen la forma de una conversación con Dios como a un amigo. Si mantenemos a Dios constantemente frente a nosotros, es tiempo de que nuestra oración se transforme ¿en qué? En una conversación con Dios como si fuera con un amigo, y entonces Él dirá personalmente sus misterios a ti. A mí me preguntan, y me preguntaron muchos pastores y líderes, ¿de dónde sacaste de que Cristo es el primer mandamiento? ¿De dónde aprendiste acerca de las trompetas que están por cumplirse? Y a mí no me lo enseñó nadie, hermanos. O sea, no vino un pastor y me dijo todo eso. A mí. Quizás yo se lo enseñé a mucha gente, pero a mí no. A mí me lo dio el Espíritu, así. Cuando leí esto, digo, sí, el Espíritu me dijo ese misterio. Más, les voy a decir más. Si ustedes hoy están decididos a que llegó el tiempo llegó que el Señor se va a empezar a revelar y grandes verdades van a salir de las viejas verdades. Todo lo que nos enseñaron antes sirve. ¿Por qué? Porque tuvo su momento. Pero ahora toda esa enseñanza debe actualizarse frente a la venida del Señor Jesús. Es tiempo de que prepares porque quiero ir a buscarte. Eso es lo que me está diciendo Dios. Y Él quiere decirnos, si hay algo que no entiendes en la palabra de Dios, dice que Él quiere decirnos personalmente sus misterios. Así que, si tú permites que Jesús esté todo el tiempo, cada nuevo estudio revelará algo más profundo e interesante de lo que ya ha sido desplegado. O sea, cada estudio de la palabra, y yo les aseguro que cada día que tomo la Biblia y estudio y repaso las cosas que he conocido, cada día el Señor me confirma con más firmeza y profundidad de que estamos en lo correcto, de que estamos bien, o sea, en lo que estamos aprendiendo. Lo que nos falta es pulir nuestro carácter para que se asemeje a Jesús. Es tiempo de que tu carácter se asemeje al de Jesús, porque llegó el tiempo del juicio final. Es el tiempo en que Dios juzgará a los hombres. ¿Y por dónde va a comenzar el juicio? Por nosotros. ¿Por la iglesia bendita del séptimo día? Sí, pero no es la única. Porque la iglesia bendita del séptimo día tiene fieles, muchos fieles, o algunos fieles. Pero todas las iglesias, el Señor dice que tiene otros rediles, ¿sí o no? Así que allí también tiene fieles. Y esta enseñanza no es solo para unos fieles, es para todos. Es para todos, no importa dónde estén. Ahora, mis hermanos, en Mateo, el capítulo 13, vamos a ir a Mateo, y vamos a ver allí cómo Jesús les habló a los discípulos.
Todo esto lo que he estado hablando con ustedes es para que entendamos lo que nos pasa muchas veces, que creemos que no entendemos y después creemos que entendemos y después no entendemos. En capítulo 13, versículo 51, dice así: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas las cosas? Y ellos le respondieron, sí, Señor, entendimos. ¿Qué había estado haciendo Jesús con ellos? Jesús les había estado explicando a ellos todas las cosas que iban a suceder. Y Jesús no les habló en una forma más amplia, y vamos a ver. Entonces, cuando ellos le dijeron a Jesús que habían entendido, Él les dijo estas palabras. Mateo 13:52. Entonces les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Fíjense bien, el Señor dice que si nosotros tenemos a Cristo, de las cosas viejas que tenemos vamos a sacar cosas nuevas, ¿sí o no? Bueno, Él les dio esta ilustración, esta parábola. Dice, un escriba docto, o sea, un estudiante docto, un hijo mío docto al que le va a caer el juicio, si él queda con Cristo, de las cosas viejas va a sacar cosas nuevas. ¿Qué dice Elena White acerca de las profecías? Que cada siglo deben actualizarse. O sea, de las cosas viejas hay que sacar ¿qué? Cosas nuevas, hay que actualizarlas. Pero es la misma profecía, no cambia. No cambia, la aplicación es diferente. ¿Me entienden? Ahora, en Apocalipsis 13, mis hermanos, vamos a empezar en el versículo 24, pero voy a leer el 34 primero y 35, porque dice: todo esto Jesús habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuándo te va a declarar Dios los misterios escondidos? Cuando tú lo tengas todo el tiempo contigo. Estás todo el día con Jesús, conversando con Él, caminando con Él, andando con Él, orando con Él, hablando con Él, llorando con Él. Yo puedo asegurarles que he tenido grandes batallas con el enemigo. Yo iba guiando por la ciudad, una ciudad terrible para guiar como Buenos Aires, donde tenés que pelear con todo el mundo, pero también iba peleando con el diablo y llorando de impotencia porque me tenía, no lo podía sacar de mi mente, de mi corazón. Estaba ahí, yo lloraba, clamaba, hasta que sentía que el poder de Dios me decía: clama a mí, yo te voy a atender. Y el Señor me iba dando su respuesta, pero yo tenía que tener al Señor todo el día al lado mío. Por eso el Señor trataba y trató de ayudarme. Entonces vamos al capítulo 13 y a la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, no voy a hablar de profecía, dije que voy a hablar de parábola. Se contrasta, o sea, la profecía hace mención a todo esto, pero las parábolas, ¿qué son? Son las enseñanzas que Jesús nos dejó para entender lo que no entendemos. ¿Por qué pasan cosas?
¿Por qué hay pecado en tu vida? ¿Quieres que te diga con una parábola por qué hay pecado en tu vida? Vamos a ver la de la cizaña. Y se refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Yo, 13:24 de Mateo. 13:24 de Mateo. Yo nací en una iglesia, en un hogar cristiano. ¿Qué semilla se sembró en mi corazón? Buena semilla desde que nací. Y si nací en un hogar cristiano, ¿por qué apareció el pecado? ¿Quién lo sembró? No fue mi padre, ni fue mi madre, ni mis abuelos. No. Pero vamos a ver la parábola. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y yo vivía en el campo. Y yo sembraba con mi papá. Yo me sentaba primero con mi abuelo en la sembradora. Y sembrábamos el campo. Y mi abuelo me mostraba cómo caía la semilla y cómo había que luchar para que las hormigas no se la cargaran y se la llevaran como semilla, y después como plantita, y cómo había que combatir esas plagas. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña dentro del trigo. ¡Wow! ¿Quién sembró la cizaña en mi vida? El enemigo. Vino cuando mi papá y mi mamá dormían, y mis abuelos, y sembró la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¡Wow! ¿Quién ha hecho esto en tu vida? Es tiempo de descubrir al enemigo y destruir al enemigo. Hoy, oye, ese enemigo va a ser juzgado. Tú vas a ser juzgado. Es tiempo de vencer, pero el Señor dice cómo. Dice: los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vaya? No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Cuando se siembra trigo, el trigo se riega y son plantitas tiernitas y van creciendo. Y cuando nace la cizaña, cuando son chiquitos, tú sus tallos y sus hojas. ¿Cuándo la descubres? Cuando empieza a salir la flor o el fruto. Ahí tú la descubres. Señor, no, sí, quieres que arranque, pero ya están grandes. ¿Por qué el dueño le dice: no me arranquen las cizañas? ¿Qué pasaría si arrancaran las cizañas? No, el Señor le dice no. O sea, fíjate, aunque el tranquilo, haz el bien, sigue haciendo el bien, sigue conversando conmigo, que es tiempo de victoria. ¿Por qué? Dice, dejad crecer junto el uno de la siega. Yo le diré a mis segadores: ¿qué le va a decir quién es trigo y quién? Le refirió: el reino de los cielos es pequeño. Claro, tenía 4 meses, 3-4 meses. Y vi ese grano de mostaza se siembra. Ese grano de mostaza
Bueno, ¿qué es lo que se compara a la levadura? El mensaje de Jesús. Y sin parábolas no les hablaba. Desde Moisés estoy por volver, estoy por venir. El Señor quiere, mis hermanos, que nosotros comprendamos a través de todas estas parábolas que Él está por venir. Y entonces, en el versículo 36 dice, entonces despidió a la gente, entró Jesús a la casa y acercándole a Él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Todas las parábolas más o menos la entendemos, pero la de la cizaña, los discípulos no la entendieron. Vino alguien y sembró. Yo no tengo por qué tener cizaña en mi vida, pero hay cizaña en mi vida. ¿Quién la sembró? Entonces el Señor les explicó, y esto es para que tú entiendas por qué tienes que sufrir, por qué el pecado está en ti, y por qué llegó el tiempo de vencer. Dice, entonces, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la buena semilla en tu corazón? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús, el que dio su vida por ti, el que derramó su sangre, el que a través de su Santo Espíritu te habla, gime, clama y llora para que tú le entiendas, le escuches. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de lo malo. ¿Entiendes ahora lo que es una parábola? ¿Entiendes ahora lo que Jesús quiere enseñarte? El enemigo que sembró la mala semilla, la cizaña, ¿quién es? ¿Quién sembró los malos pensamientos en tu mente? Dígalo fuerte. El diablo. Oye, ¿el diablo está en tu mente? Oh, sí, está en mi mente. Peleé muchas veces con él. Pues solo peleo. Y le pido a Dios que se encargue. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede ser justo. Si tú quieres que el diablo nunca te moleste, entrégaselo a Dios, a Jesús, y deja que Él arregle las cosas. Y confía que las va a arreglar. Nunca se va a atrever a molestarte el enemigo. Nunca. Si tú quieres luchar con él, cuidado. Se va a atrever y a mucho. Y te va a hacer sufrir y mucho. Y te va a derrotar y mucho. No lucho con él. Se lo entrego a Cristo. Eso me enseña la parábola. La parábola dice, no, ustedes no toquen la semilla, que yo voy a mandar mi gente cuando la semilla madure, que coja a esa semilla del diablo, la queme. Fíjate que tú no tienes nada que hacer, solo mantenerte fiel y al lado de Jesús, porque eso es lo que Él quiere para que tú tengas la victoria. Así que la siega, ¿qué es la siega? ¿El fin de qué? ¿Qué es el fin del siglo? En esta expresión. ¿Qué es el fin del siglo? Aquí, en esta parábola.
la segunda venida de Cristo. Lo que ocurre después del juicio. Señores, llegó el tiempo. ¿A quién? A nosotros. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué tiempo? Del fin del siglo. ¿Y qué es el fin del siglo? Cristo viene. En una parábola, Jesús le contó toda la historia de la redención y cómo va a ser. ¿La entiendes mejor? Muchos la entendían, otros no. Y mis queridos hermanos, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Por qué? Porque el enemigo que sembró la semilla es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles del Señor. ¿Quiénes son los segadores? Ellos harán ese trabajo y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Familia, llegó el tiempo, porque todos los que sirven de tropiezo y pecan van a ser juzgados y quemados por los ángeles, arrojados al horno de fuego. Eso no es palabra mía. Eso es lo que enseñó Jesús hace mucho tiempo. Y lo enseñó para su época y lo enseñó para los que vivamos, para nosotros. Para nosotros, específicamente. Dice: y los echarán en el horno del fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Señor nos ha dicho. Mis queridos hermanos, Jesús les enseñaba de esta manera a sus discípulos y les preguntó: ¿entienden estas cosas? Le dijeron que sí, pero en Lucas, el capítulo 24, aclara más este momento. Lucas, el capítulo 24, el versículo 27, dice así: comenzando desde Moisés y de todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. ¿De quién les habló Jesús? De él, del juicio, de que él iba a venir, de cómo iba a ser la cosecha, de cómo nosotros debíamos prepararnos. Y entonces él les hizo una pregunta: ¿entienden lo que les estoy diciendo? Dijeron que sí, pero es interesante. En el capítulo 18, el versículo 34, dice que después de un tiempo ellos no entendían nada de estas cosas. En Lucas 24 dice que cuando el Señor les explicó desde Moisés todas las profecías, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Lucas 24, 46 al 49. El Señor les abrió el entendimiento. Pero ellos dijeron que entendieron y después no entendieron. Oiga bien, ¿cuántas veces nos ha pasado que hay cosas que entendemos y después no las entendemos? ¿Te ha pasado? ¿Sabes por qué te pasa eso? ¿Sabes por qué? Porque sigues preconceptos de hombres y no sigues a Jesús. Jesús quiere que lo mires a Él como el sembrador divino. Él quiere que lo mires a Él, porque de esa manera el Señor hará que tú mires su palabra y veas que toda escritura que Él nos ha dejado para nuestra enseñanza. Y nos ha dejado para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, para corregir, para que nosotros podamos hacer buenas obras.
para que podamos vivir en el bien, para que podamos ser salvos. Ahora, quiero leer Mateo 24, 46 al 49, porque Jesús le dijo algo a sus discípulos en esos versículos. Dice que, voy a leer del 44 al 49, y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué les habló Jesús? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué queda afuera? Nada. Toda la palabra de Dios está ahí. ¿Qué les repasó Jesús a sus discípulos? Todo lo que la Escritura dice, toda la verdad. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En ese momento, y ahora voy a hacer un paralelismo, en ese momento el Señor les abrió el entendimiento cuando les contó todas estas cosas, cuando les dijo las parábolas, cuando habló con ellos, les abrió el entendimiento y ellos entendieron. Y miren lo que pasó. Y les dijo así, Lucas 24:46. Así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento, perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Oiga bien, eso debían predicar los discípulos. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo, porque era tiempo. Y no está llamando Dios a esta última generación a predicar a todas las naciones. ¿Nos está llamando o no? A predicar a todas las naciones. Dice, y que predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí quiero que presten atención. Les dijo a los discípulos, después que les contó toda esta historia y les abrió la mente y ellos entendieron lo que Jesús iba a decir, dijo, ahora quédense dentro de la iglesia de mi pueblo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que reciban poder. ¿Hasta cuándo? Reciban poder. ¿Y recibieron poder o no? En aquellos días, hermanos, cuando salieron del aposento alto, ¿qué sucedió? Cuando salieron de donde estaban reunidos los discípulos en ayuno y oración, ¿quién descendió? ¿Y qué hicieron? Salieron a hablar y multitudes. Miren, cuando salieron a hablar, pasó un fenómeno. ¿Cuál fue el fenómeno? Que los que hablaban otras lenguas los entendían. Ellos, los discípulos daban una enseñanza y los entendían en 20 lenguas diferentes. ¿Quién tenía el don de lenguas? ¿El que hablaba o el que escuchaba? ¿A quién le dio Dios el don de lengua? ¿Al que hablaba o al que escuchaba? Si el que hablaba, pero no son estos los nuestros. Ellos hablaban su idioma, pero los entendían en todos los idiomas de las 20 naciones que allí había, ¿sí o no? Oh, ¿qué significa eso? Significa que el Señor los mandó a que pidiesen la ayuda del Espíritu Santo para darles poder. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar en nuestro tiempo? ¿Va a pasar algo parecido? Quiero que vayamos a Apocalipsis 11.
Y veamos allí lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y el Señor nos está diciendo: quedaos en casa, quedaos en Jerusalén, hasta que os dé poder. ¿Cuál es el pueblo que se está preparando para recibir el poder? ¿El juicio por dónde comienza? Es tiempo de comienzo por la casa. ¿Quiénes son la casa? Nosotros somos la casa. Así que el juicio va a comenzar, o ya está funcionando con nosotros. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo. Porque es dado y entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad por 42 meses. Dios nos está diciendo: quédense tranquilos en casa, pero van a venir problemas. Pero yo, en el versículo 3 de Apocalipsis 11 dice: yo daré poder a mis dos testigos. Allá le dijo a los discípulos: quédense adentro hasta que reciban ¿qué? Poder. Ahora, a la iglesia, cuando le dice: es tiempo porque llegó el juicio, ¿cuál? El último. Quédense en casa. ¿Hasta qué momento? Hasta que reciban poder. Porque entonces ese grupo que está hoy clamando y pidiendo a Dios poder, recibirá la lluvia tardía. Y cuando la lluvia tardía descienda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El fuerte pregón se va a levantar, con toda la preparación que el Señor está haciendo con cada uno de sus hijos. Pero ¿se podría levantar ese pregón si tú no te preparas? Si tú no estás listo, ¿podrías salir a dar el fuerte pregón? ¿De qué tienes que estar listo? ¿Para dar un mensaje o para recibir el Espíritu Santo? ¿Para qué tienes que estar preparado? ¿Para dar el mensaje o para recibir el Espíritu Santo? Para recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo lo recibe aquel que tiene un corazón humilde y contrito. Aquel que le dice: Señor, ayúdame para que yo pueda formar parte de ese pueblo que entiende que es tiempo. Es tiempo del juicio, que Cristo viene y viene pronto. Y que Cristo de nuevo le da poder, y le da tanto poder, dice que si alguno quiere dañar a este que Dios le dio poder, sale fuego de la boca de él. El fuego del poder del Santo Espíritu. Y de la forma que quieren destruirlo, son destruidos. Hermanos, vamos a ver grandes maravillas con aquellos que se preparan para honra y gloria de Dios. ¿Quieres formar parte tú de ese pueblo que testifique el poder de Dios? ¿Cuántos queremos ser de ese pueblo? Señor, te pido que tú, de todo corazón, tomes a cada hermano que levantó su mano, aunas al Santo Espíritu y a Cristo Jesús, y nos ayudes a formar parte de ese pueblo que se está preparando para recibir el poder del cielo. Y de esa manera Jesús pronto nos pueda venir a buscar. Señor, gracias por la bendición de haber conocido al Salvador. Ayúdanos a prepararnos para ser salvos y a preparar a nuestros hijos, nuestra familia, para que también puedan ir con nosotros al cielo. En tu nombre oramos.